Buenas Sí, se tardes escucha a bien. todos y a todas. Se escucha bien, perfecto. Unos cuantos, así que vamos a comenzar. Les agradecemos mucho la presencia. Esta es la primera actividad, digamos, como foro. Nosotros dijimos al relanzar el consejo que íbamos a hacer instancias, se está empezando a reunir para presentar un documento preliminar para convocar en las comisiones, las dos comisiones que se formaron, y se está trabajando en la elaboración de los preproyectos también para organizarnos. Mientras tanto, acá voy a reconocer que fue una propuesta de Valeria Mutuberría, que organizáramos una actividad en torno a la nueva resolución, la resolución renovar, digamos, que sacó el INAES, y para eso invitamos a las personas que tuvieron mucho protagonismo en hacer la resolución, que son Milagros Moya, que bueno, acá avisa la otra compañera que va a llevar el peso de la exposición, que es Eleonora Fesser, que creo que la gran mayoría la conocen. La conocen. Eh, Hay un micrófono que me Hay un parece que micrófono que me parece que está replicando lo que está. estoy diciendo. Bueno, eh, entonces, bueno, la idea es básicamente que Eleonora, y si se puede incorporar en algún momento Milagros también, nos expliquen los alcances de la resolución, las cuestiones más importantes. Es una resolución muy novedosa, muy importante, muy innovadora. Hay toda una serie de cuestiones que siempre desde hace mucho tiempo, la banda es en cuanto a la complejidad de los procesos, las demoras, la todo el problema que es para una cooperativa que se inicia, conseguir ser cooperativa, dice, obtener que el organismo de aplicación que es el INAES le dé la matrícula, después conseguir el quit, etcétera. Toda una serie de problemas que esta resolución básicamente simplifica y facilita. Hay otras cuestiones muy novedosas que a ampliar también el espectro de las organizaciones que se pueden formar como cooperativas, digamos. Hay todo un gran debate en el país que se ha vulgarizado como esto de cómo convertir los planes en trabajo, digamos. Hay toda una serie de debates que se están dando de una manera muy simplista y muy poco profunda, por decirlo de alguna manera, pero que también tienen que ver con esta resolución tiene que ver con eso, digamos. Hay un trasfondo que tiene ese debate que es básicamente el tema de la economía popular y de la formalización de las organizaciones, de salir de la precariedad, etcétera, que la resolución obviamente no tiene el alcance suficiente seguramente para resolver todos los problemas, pero sí para facilitar algunas cosas. De todos modos, creemos que eso es algo para debatir, ¿no? Que acá el papel del Consejo no es simplemente en esta actividad que el Leonardo nos explique cómo es y cómo funciona la resolución, sino poner en debate sus alcances, sus intenciones, sus objetivos, y todo lo que implica, o algunas de las cuestiones que implica esta resolución, y esa es la idea, digamos. La idea es que este sea un ámbito también de análisis, de deliberación, pensamiento y aporte. Entonces, bueno, esta es, en ese sentido, el espíritu con que encaramos la actividad. Así que bueno, yo no voy a decir mucho más porque la idea es de ocupar minutos en este espacio diciendo mucho más que esto, que es la intención y la idea del debate. Le voy a dejar paso a Eleonora para que haga su exposición y después dejar abierto el espacio para el debate, para las preguntas, para las dudas, y para que discutamos todo el acto de esta resolución. Que bueno, gracias y adelante, Helio, te escuchamos.
Genial. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y, por otro lado, Milagros pide perdón por no poder estar. Va a tratar de conectarse, pero lo veo difícil. No obstante, me dejó la presentación que utilizan sus equipos técnicos para difundir los alcances de la resolución. Yo creo que acá lo que podemos hacer es pasarlo y en cada punto ir avanzando en quizás las motivaciones un poco, porque el público me parece que, digamos, no le interesa tampoco saber tanto qué dice la norma, pues ya lo debe saber, pero bueno, por ahí ayuda, ¿no? Pero bueno, las motivaciones de la norma un poco tenían que ver con abrazar esta tendencia internacional en materia cooperativa y mutual que lo que hace es reducir el número de asociados, ¿sí? Algo que me dijo una persona a la que le tengo mucho cariño, ayer charlando en una charla fugaz sobre el tema de las cooperativas de tres, que fue algo querido y no querido de la norma, o sí querido, pero por ahí no planteado en esos términos, de que el hecho de reducir el número de asociados a 3 asociados, si quieren después debatimos por qué la resolución sí lo permite, o sea, por qué la ley de cooperativas sí permite hacer esto, porque también un poco lo que mencionaba Andrés del alcance de la normativa, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en el marco de una resolución en un organismo nacional, ¿no? Que bueno, lo que me decía Gaby Fine con esto es que también es una forma de disputarle al neoliberalismo distintos proyectos que quizás son cooperativos per se y que por, digamos, la tendencia educativa que tenemos todos nosotros nos volcamos siempre a sociedades con finalidad de lucro, ¿no? Siempre se piensa en SA, en SRL, bueno, la posibilidad de reducir el mínimo legal a 3 puede traer esos pequeños proyectos a el cooperativismo, ¿no? Que ya funcionan de manera cooperativa, eso es bueno aclararlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el primer punto. Otro tema tenía que ver con con segmentar el universo, ¿no? Cooperativo y mutual. Yo no sé si Andrés lo comentaste, pero yo desde que asumió Alex Roy estoy en el marco de mi tesis de doctorado acompañando a distintos funcionarios del INAES y lo gracioso es que en las distintas entrevistas semiestructuradas de distintos funcionarios todos decían: nosotros quisimos hacerlo a esto, sí, pero nadie lo hizo, digamos, pasaron que 50 años desde la ley de cooperativas y nadie segmentó el universo. Las únicas segmentaciones que existieron fueron por factores externos, como la unidad de información financiera con la resolución 11/12, o el Registro Nacional de Efectores Sociales. Entonces, bueno, esta fue una primera segmentación, la resolución en sus considerandos lo dice bien clarito. No teníamos datos. Lo único que tenemos para segmentar hoy como primera herramienta es es la facturación para cooperativas y el patrimonio para mutuales. Lo del patrimonio para mutuales pedido por el propio sector mutual, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué segmentar el universo? Porque se le van a pedir distintas cosas, ¿sí? No, es injusto tratar de iguales a los que no son iguales. Lo que pasaba en el organismo hasta antes de esta resolución es que se trataba de la misma manera al Banco Credit Coop que a la cooperativa La Mosita, que es una recuperada que son 6 personas. Entonces, esta norma intenta como tratar de reducir la carga administrativa a las entidades que tienen menos gestión administrativa porque son más pequeñas, medidas en función a la facturación en un comienzo, pero después se quiere sofisticar cuando el INAES tenga mayores datos en función a la aplicación de la Renovar, poder sofisticar la forma de segmentar, ¿sí? Bueno, aliviar la carga burocrática tiene que ver con eso y actualizar la normativa de cara al Código Civil y Comercial de la Nación, que algo estaba sucediendo. Digo que hay dentro del sector, me he encontrado, no solo en la profesión, sino también en la academia, con muchos de los que yo llamo sommeliers del cooperativismo, ¿no? Como que dicen, no, pero la 20337 no dice eso, ¿no? Y bueno, sí, la 20337 no te habla de asambleas virtuales porque no existían las computadoras hace 50 años, ¿no? Entonces el derecho es dinámico y hay que ayornarlo a las realidades de la sociedad, digamos, y lo que no está prohibido está permitido en algún punto. Entonces el Código Civil y Comercial traía
varias liberalidades para otros tipos, o sea, para todas las personas jurídicas, y gracias a estos sommeliers del cooperativismo no se habían traído, o se habían traído a medias, ¿no? Pues ya tenemos de la época Colom las asambleas a distancia para los órganos de control y de dirección, pero no se había traído, y la pandemia obligó a traer asambleas a distancia para la asamblea, perdón, reuniones a distancia tendría que haber dicho, pero bueno. Entonces, esto lo que hace es como, bueno, ya tomar decisión. O, por ejemplo, lo que venía sucediendo sobre los mandatos, ¿no? La ley de cooperativas remitía a la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades dice, ninguna sociedad se va a quedar descabezada, las últimas autoridades son las vigentes, y en el INAES les temblaban el pulso para decir eso, ¿no? Entonces una resolución lo dijo. Entonces, bueno, esta resolución se enmarca en una tendencia, ¿sí? Y por último, optimizar los procesos internos, bueno, por último no, unos puntos más, optimizar los procesos internos dentro del INAES, porque el día que se publicó la norma ya estaba casi el 99% de la norma implementada, ¿no? O sea, podías entrar al TAD y hacer tu cooperativa de 3, podías hacer el registro de asociados, de hecho, el instituto estuvo haciendo previamente distintas pruebas piloto con cooperativas de todo el país para probar algunos de los sistemas que se iban a implementar con la Renovar, ¿no? Bueno, muy importante esto, el trabajo interno que se hizo con los funcionarios del organismo, ¿sí? Promover la digitalización de los procesos, porque van a ver que hay un montón de certificados. De hecho, siempre se habla del INAES como un organismo que promociona, ¿sí? Y fiscaliza. Y la verdad es que en las entrevistas semiestructuradas que estuve haciendo a varios funcionarios, dicen, sí, promociona y fiscaliza todo bien, pero hay una tercera pata que todo el mundo se le olvida y que es el corazón del INAES, que es la materia registral, la función registral, ¿sí? Y tiene una particularidad la función registral nuestra en materia societaria, que es, junto con las mutuales, son los únicos tipos sociales que tienen registros nacionales, ¿sí? En general, las sociedades anónimas, las SRL, las SAS, las sociedades colectivas tienen registros que son provinciales, ¿sí? Entonces, eso también le da una impronta, ¿sí? Le da una importancia al INAES en sus otras dos patas, que son la promoción y la fiscalización, ¿sí? Y por último, realizar una fiscalización inteligente. Lo que dice siempre Milagros Moya es que esta es una norma de fiscalización y que no hay que entender la norma una sección fuera del contexto, ¿no? Porque uno lee cooperativas de 3. Bueno, sí, es cooperativas de 3, pero es registro de asociados en línea, es un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las secciones? Rápidamente paso hacia, me gustaría mucho la parte del debate, ¿no? Bueno, la primera es la de segmentación, ¿sí? Como ya dijimos, es una primera segmentación del universo. Lo que pretende la norma es descargar burocráticamente a las entidades, por eso las entidades no tienen que hacer ningún trámite, no es como la AND que tenía que entrar y que encima si te olvidabas tenías que pagar. No, acá es automáticamente, el día que se publicó la norma, uno entraba con el código de acceso a entidades, a la plataforma del INAES, con el quit de la cooperativa y ese código, y ya tenías la segmentación, ¿sí? De hecho, bueno, no tengo, acá está la imagen, ven ahí que dice clasificación según resolución 1000-2021. Y esta clasificación depende de la última información que la entidad haya transmitido al organismo, ¿sí? Esta es una norma que lo que pretende es que las entidades cumplan, ¿sí? Y es una norma que te da beneficios, ¿sí? Cuando en derecho hablamos de carga versus obligación, esta es claramente una norma con cargas, ¿sí? Si no no transmitiste información, no le diste información al INAES, te perdés un beneficio, no tenés un castigo. Entonces la mirada dentro del organismo es totalmente diferente, ¿sí? No se te castiga, sino como, bueno, te perdés un premio. Bien, esto que dijimos, la segmentación. Bueno, acá está la normativa, si quieren después la vemos. La segunda sección tiene que ver con la reducción del mínimo legal para cooperativas de trabajo y las de provisión de servicios para productores rurales, que es la tendencia histórica dentro de la vida del INAES. Siempre que se redujo el mínimo de 10, se redujo a partir de esto. ¿Y cuál es el fundamento legal para que el INAES pueda hacer esto? Que el artículo 2, que es el corazón de la 20337, permite al instituto reducir el mínimo legal sin poner un tope mínimo, ¿sí? Entonces, al no poner un tope mínimo legal, lo que no está prohibido está permitido, y el resto del articulado tiene que ser leído en consonancia con el 2. Entonces, eso permite generar un consejo de administración unipersonal, una sindicatura,
y un socio líbero, ¿sí? Entonces, este esquema te permite el famoso esquema de frenos y contrapesos, o sea, ¿por qué? Porque el consejero de administración, o el presidente, llámenlo como quieran, pero el consejo de administración versus la sindicatura, y la sindicatura no pueden votar en la asamblea. Entonces, el único que puede votar el balance y que puede trabar toda la gestión es el asociado líbero, ¿sí? No están varios compañeros con los que he discutido a lo largo de mi vida profesional sobre, yo siempre planteaba la eliminación de la sindicatura en cooperativas chicas, porque en cooperativas, bueno, Hugo me va a dar la razón en esto, en cooperativas de 6, 7 asociados no tiene sentido el rol del síndico, porque el control se da permanentemente, todos tienen acceso a los papeles y demás, pero bueno, por el imperio, digamos, de la 20337, eliminar la sindicatura era algo que no permitía la propia ley, entonces la solución fue esta, ¿sí? Bien, constitución. Se mejoraron el proceso de constitución, se eliminó el informe de viabilidad, ¿sí? Que ya hace unos años dejó de ser a medias de viabilidad. Para algunos sí era de viabilidad y para otros no. Pero digamos, este informe en donde vos decías, tenías que plantear un mini CV de los asociados, ¿sí? Después, o promoción o legales decía, che, pero esta es una cooperativa no sé, agroecológica y yo veo que son todos músicos. ¿De dónde van a sacar los conocimientos para plantarla? Pues esto lo he visto en un dictamen, no lo estoy inventando, pasó. Bueno, esto se elimina. ¿Por qué? Porque se entiende que la matrícula es un derecho y que para constituir otros tipos jurídicos, salvo fundaciones, pero bueno, porque tiene todo un control particular, en general no se pide el CV de los asociados y demás. Y porque el control, digamos, como esta es una norma principalmente de fiscalización, es una norma que va a ampliar mucho más la fiscalización, ¿sí? Se transforma ese curso obligatorio de capacitación que, según un dirigente del sector, era un curso que le bajaba el precio al sector porque ya presuponía el Estado que vos no sabías nada de cooperativismo, se transforma por un acompañamiento a lo largo de toda la vida de la entidad y optativo según las necesidades de la entidad. ¿Sí? Entonces, si la entidad necesita, por ejemplo, cómo hacer un reglamento para estar al día con normativa WIF, bueno, pide un curso para eso en particular al organismo. O si necesita un curso de cómo hago un acta, ¿no? Yo me he encontrado con varios compañeros que me decían, no sé hacer un acta. Bueno, el organismo te da un curso sobre esa cuestión, ¿sí? Particular, bien puntual. Bien, y se instaura el mecanismo de constitución mediante formulario pro forma, que esto es algo, lo loco de esta norma es que casi que no innova en nada. Todo lo que estamos viendo ya existía para otros tipos jurídicos. Lo único que hizo la norma fue traer cosas ya probadas, digamos, en la sociedad argentina. Y bueno, esto del trámite pro forma ya existía para las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? En donde vos lo que haces es llenar algunos datos, ¿sí? en algo pro forma y se crea automáticamente el acta constitutiva, el estatuto y el acta 1 de distribución de autoridades. También vale aclarar que el diseño de este trámite TAD, que estuvo habilitado el día 1 que se aprobó la normativa, se hizo en función a un estudio de cuáles eran los errores más frecuentes que tenía legales del INAES. O sea, ¿por qué se observaban principalmente los estatutos? Se agarraron los últimos 100 trámites y se analizaron por qué se observaban. Y en función a eso se desarrolló este trámite. Y a la par del trámite, se desarrolló la guía de acompañamiento para grupos precooperativos, que es una cartilla para trabajar en territorio con aquellos grupos que quieran conformar la entidad. Entonces, se trabaja sobre temas relacionados a cómo elegir el objeto social y demás. En relación al objeto social, se preaprobaron 37 objetos sociales, porque uno de los problemas más graves o de las vistas más frecuentes tenían que ver con el objeto social. Entonces, se estudiaron cuáles eran los objetos que más, digamos, se utilizaban, se perfeccionaron y se incorporaron los objetos que venían desarrollándose ya en función a las nuevas tendencias cooperativas, como las cooperativas de cuidado, por ejemplo, ¿sí? O las cooperativas de industrias culturales, ¿sí? O sea, lo que hizo el INAE fue estudiar la mayor cantidad de objetos, o los objetos más frecuentes, más aquellos objetos que tienen que ver con políticas públicas focalizadas específicas, ¿sí? Entonces, la promoción de las cooperativas culturales, las de agricultura familiar campesino indígena, la de
las cooperativas de cuidado, ¿sí? Bien, después, esto era lo que decíamos de traer el Código Civil y Comercial de la Nación. Las cooperativas muy chiquitas, en general, hacen asambleas permanentemente, ¿sí? Silvia me puede decir que en su cooperativa probablemente todos los mediodías hacen alguna especie de asamblea o cuando comen, ¿no? Entonces, no, bueno, entonces, ¿para qué someterlas al mismo proceso que puede tener quizás, bueno, no el CREDICOP puede hacer asambleas regionales, pero, o por delegados, pero por ahí para una cooperativa de 60 trabajadores que una de 6, ¿no? Que aparte está habilitado esta posibilidad de hacer la asamblea sin el aviso previo al órgano local competente o al INAES, ¿sí? Y con esto acelerás los procesos y gestionás mejor la entidad, porque ya no es una tortura hacer una asamblea. Yo me acuerdo de cuando daba clases y explicaba, ¿no? Los 15 días anteriores, no te olvides que no sean 14, tienen que ser 15, tenés que hacer el acta de consejo y toda la documentación que había que llevar. Bueno, la idea es que esto ya se eliminó, digamos, y ahora las entidades presentan todo ex post, ¿sí? Cuando en realidad, digo, y esto no es que se quitan facultades de control, porque lo cierto es que el INAES no iba, ni los órganos locales competentes tampoco en general, por ahí existe alguna excepción, no iban a todas las asambleas que les avisaban un ex ante. Entonces es el divino botón, si no hay daño, si están todos los asociados presentes, y aparte todos quieren votar en la asamblea ese orden del día, digo, ¿cuál es el impedimento, no? Después, en los certificados, que eran otro de los escollos para las entidades más chiquitas, porque, por ejemplo, necesitaban tramitar la exención en ingresos brutos en provincia de Buenos Aires y el INAES tardaba 6 meses en darle el certificado de vigencia, ¿no? Entonces ahora, para las cooperativas chiquitas, estos certificados son automáticos, o sea, no tienen que estar 6 meses, directamente entran con el código de acceso, alguno de los ítems según los que necesite, digamos, si es de autoridades de vigencia o de cumplimiento, y automáticamente ya tenés el certificado. No obstante esto, hay una constancia de matrícula abierta para todas las entidades, que no tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Y una novedad que trae esto, que hace que el INAES en materia registral sea el organismo más avanzado de todo el país, o sea, si uno compara el INAES en función a la Renovar, digo, con el RENAPER, ¿sí? El Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, o el Registro de la Propiedad Inmueble de CABA, vamos a ver que en materia de digitalización de los certificados son los que hoy día van a estar más avanzados que el resto de los registros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos registros estos certificados no solo son gratuitos, automáticos, sino además permiten la validación por terceros, por el tercero que tenga el papel, entra a la página del INAES, pone el código y ve lo mismo que ve en el papel. Entonces eso te permite, por ejemplo, acelerar. Con el CREDICOP, cuando te piden las autoridades, bueno, vos directamente le mandás a tu oficial de cuenta un código y que el oficial de cuenta entre ahí y automáticamente emita él el certificado de autoridades, ¿sí? Que son las autoridades las últimas informadas, ¿sí? Bien, acá están los distintos certificados. Después, se unificaron regímenes de información. Las entidades tenían que presentar 3 regímenes de información: autoridades web, balance de web e informe socioeconómico, ¿sí? Está todo bien para una cooperativa que tiene una administración grande, porque mientras más carga burocrática pones, más cara es la cooperativa, más cara es la personería, ¿sí? Y por eso digo, y vuelvo un poquito para atrás, las cooperativas de 3, nosotros creemos que van a ser más utilizadas por profesionales, pues son figuras muy caras, ¿sí? De mantener en términos burocráticos, incluso con esta simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque te exigen, y esto es por la ley de cooperativas, no se puede hacer nada vía resolución, la auditoría permanente. O sea, desde que vos te constituís tenés que tener un contador que te haga por lo menos trimestralmente informes de auditoría sobre tus estados, sobre tu contabilidad, ¿no? Sobre tus sumas y saldos. Entonces, bueno, igual el INAES redujo, eran 4 trimestrales más el anual. Con la aprobación de la RT 51 por parte del INAES se redujo a 3 más el anual, ¿sí? Pero bueno, no obstante ello, hay cosas que generan mucha carga burocrática. Acá, para las pequeñas cooperativas, se reducen esos 3 regímenes de información en uno solo. Me puso nerviosa que César Bazáñez levantó la mano.
Así que nada, ahora voy a estar así temblando. Le tengo mucho cariño y como le tengo mucho respeto, tengo miedo a la pregunta que venga, ¿no? Bien, del cooperativismo de trabajo lo que hizo fue la resolución Renovar traer las demandas históricas del sector trabajo autogestionado. Yo me acuerdo cuando peleábamos el repro para los compañeros de las recuperadas, llegábamos a la pelea y nos decían, pero nosotros no sabemos cuántos son ustedes, ¿no? Y nosotros le decíamos, pregúntele a la FIP cuántos somos, si somos la mayoría monotributistas. Y la FIP decía, no, secreto fiscal, yo esa información no te la puedo dar. Entonces, con el registro de asociados en línea, lo que permite hacer el INAES es tener sistematizada esa información y ahora podemos ir a pelear otras cosas, o podemos ir a disputar otras cosas al Estado, ¿no? Ahora vamos a saber cuántos somos y podemos focalizar la política pública, ¿no? Bien, que este registro de asociados es a su vez optativo para las más chiquitas porque no queremos aumentarle la carga burocrática, ¿sí? Y le damos beneficios. Los que usen este registro se eximen de usar el libro papel. Entonces, alivianás la carga burocrática porque es menos plata que gastan en libros, transparentás, y por otro lado, haces una fiscalización inteligente, ¿no? Porque para las cooperativas, Colonia Barraquero no puede pasar nunca más con esto, ¿sí? O sea, si hay una cooperativa que tiene... una cooperativa de trabajo que tiene 2.000 asociados, el INAE se va a enterar en tiempo real, no es que va a tener que ir a hacer un requerimiento, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con fiscalización inteligente, ¿sí? Bien, y la posibilidad de que si otros tipos cooperativos quieren utilizar el registro de asociados online, pueden hacer uso de esto. Es más, una de las ideas era linkear el registro de asociados con la aplicación Mi Argentina, ¿sí? En donde veo que uno entra a Mi Argentina y tenés la vacuna del COVID, tenés tu ART, tenés cuáles son tus empleadores, bueno, también que te salga, che, mirá, que tal cooperativa te informó como asociado. Y eso lo que te permite también es fiscalización blanda, fiscalización inteligente, porque si un asociado, si una persona humana no sabía que estaba asociada a una cooperativa de trabajo, bueno, puede hacer la denuncia en el centro de denuncias y a partir de ahí ya los problemas los atajás antes, ¿sí? Bueno, este registro de asociados en línea permite que uno pueda también sacar 2 certificados. Un certificado que es el registro de asociados con un código de acceso y otro certificado que es el padrón, o sea, los que están activos, digamos. El registro de asociados te da las altas y las bajas, todo el historial de la cooperativa, y el padrón te da los activos, los que pueden votar en la asamblea, digamos. Y acá lo mismo. Si me lo pide el PTA, por ejemplo, le mando el código de acceso y que el PTA entre a la página de INAES y ahí tiene el registro de asociados en línea y ya no me pide ningún papel, no me pide ir más a ningún lugar y demás, ¿sí? Además se creó el sistema de información de retribución de cooperativas de trabajo, que esto lo que intenta hacer es romper. Yo me acuerdo que fui a una cooperativa, no voy a decir cuál, porque hay alguien de esa cooperativa acá, que su contador me decía, yo acá tengo las facturas, el talonario de facturas de todos los asociados. Y yo decía, pero no, ¿cómo el talonario de facturas? Claro, pues yo le pago todo, cuando le paga la cooperativa todos los meses, le hago hacer una factura. No, pero no es una venta de servicios, ¿sí? Y esta confusión de este contador de esa cooperativa era bastante común dentro de la profesión. ¿Sí? Decían, como es monotributista, tiene que facturar a la cooperativa. Y no, nada que ver, digo, no le está vendiendo un servicio. No es no entender la 20337 y el acto cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, con esto se aliviana eso y además se aliviana la carga burocrática, porque esto para las chiquitas también es optativo y te permite tener un certificado, ¿sí? Que, bueno, también está en línea ahí, se ve con la página, y te permite tener un certificado de retribución que vos después puedas también usar y validar. Esto también tiene un código de validación, ¿sí? Entonces el compañero va a poder acreditar ingresos sin necesidad de tener que ir a un contador que le cobre para hacer una certificación contable, ¿sí? Bien, asociaciones en línea y rendición de viáticos es una sección que no tiene mayores complejidades, así que la voy a pasar rápidamente. Y estas últimas son programáticas, pero no son tan programáticas, ¿sí? Primero, certificación y promoción, los certificadores en línea, ¿sí? Lo que intenta el programa de certificadores en línea es hacer distintos convenios con otras agencias del Estado que tengan mayor capilaridad que el INAES, por ejemplo, no sé, estoy pensando, no sé si es justo con esta, pero el INTA, por ejemplo, que es el organismo estatal con más capilaridad en todo el país, formar empleados del INTA
En cooperativismo, y ya le dejas capacidad instalada, le das la posibilidad de certificar firma, o sea, que ese funcionario o ese empleado certifique y que para el INAE sea lo mismo que haya certificado un funcionario del propio organismo, y a su vez, si las entidades no quieren hacer el trámite en formato papel y quieren hacerlo en formato digital, pero hay una brecha digital, porque la norma entiende que hay una brecha digital en distintos lugares. Digo, hace un rato hablábamos de los problemas que tenemos para conectarnos. Digamos, no me quiero imaginar lo que es hacerte un usuario en TAD y cargar datos en TAD. Entonces, lo que hacen estos certificadores son, en esos contextos, ser acompañado, hacer una especie de acompañamiento para reducir esa brecha digital, ¿sí? Y dejar capacidad instalada en el Estado y en territorio, ¿sí? Estos certificadores tienen que hacer un curso en el campus del INAES, que es un curso con examen, ¿sí? O sea, tienen que hacer un examen final para aprobarlo. Y bueno, y tiene estos objetivos, ¿sí? A su vez, se crea un programa de acceso de libros gratuitos, pero no es te dejo los libros y me voy, sino te dejo los libros y te dejo una cartilla para que sepas cómo se llenan cada libro, quién lo llena, no confundirse el de actas de asamblea con el acta de consejo, por ejemplo. Y bueno, esto se complementa con lo que decíamos de la capacitación y la formación en particular sobre un tema, ¿sí? Y a su vez se está trabajando y yo creo que, no sé, en un mes o en 2 vamos a tener novedades con la posibilidad de el depósito electrónico del capital social, ¿sí? Porque entendemos que hay zonas donde el banco estatal o el banco cooperativo, hay regiones, no sé, acá está Julio de La Rioja. En La Rioja no hay banco Credit Coop, por ejemplo, entonces tiene que caer en el Banco Nación. Entonces, bueno, poder aportar ese capital inicial, y aparte si llegaste al Banco Credit Coop de, no sé, deben tener en Catamarca, ¿no? Que el tipo del Credit Coop te entienda que no es que querés abrir una cuenta, que querés depositar el capital inicial, y bueno, ahí ya te comió una semana de discusión con el funcionario, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esto es que sea online, como ya, de nuevo, en las sociedades por acciones simplificadas esto ya existía, ¿sí? Entonces, extraer una herramienta que ya está aprobada, ¿sí? Y que ya está permitida por el Estado a este tipo de entidades. Y a su vez, lo otro que se está charlando es la posibilidad de apertura automática de una cuenta bancaria gratuita, por lo menos por un año, ¿sí? Que lo que permite esto es la bancarización del sector, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que esté bancarizado. ¿Y por qué? Porque al estar bancarizado, primero, acortás brechas. Segundo, fomentás el multiplicador del dinero keynesiano. Y tercero, entran en todo un sistema de control, porque todo, como ustedes saben, gracias al GAFI, existen todo un sistema de conozca a sus clientes, ¿sí? De operaciones, de reportes de operaciones sospechosas, de operaciones sistemáticas, bueno, que lo generan, lo genera todo el sistema bancario. Entonces, es una forma más, por eso hacemos, lo que por ahí desde un lado se ve como solamente promoción, es promoción, pero también es cuidar al propio sector, ¿no? Y bueno, y se está trabajando con la FIP para tratar de, si no podemos modificar la ley de impuestos a las ganancias y excluirnos de esa ley, porque es lo que tendríamos que hacer y que venimos peleando hace más de 40 años, o 30 años, perdón, desde el sector, bueno, aunque sea que se aproxime nuestra exención en ganancias a las exenciones que tienen las entidades, los cultos y el trámite que tienen los sindicatos, ¿no? No puede ser que cultos y sindicatos con un papel tienen la exención de manera automática y a nosotros se nos cae, nos hacen tramitar un montón de cosas, que todos los años nos hacen mandar una certificación, bueno. Y por último, la base multifuente para generar una política pública focalizada y una fiscalización inteligente en función a datos. Bueno, este cuadro es un antes y un después, no creo que ya me parece que estoy pasada de tiempo, pero bueno, es un poco esa la idea de la normativa, ¿sí? No sé si dije muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y sigo con miedo por César Bazáñez. Bueno, gracias, Eleonora. Muy, muy completa la exposición. Bueno, abrimos ahí, mira, ya igual coordina María Inés, pero creo que estaban César y Alejandra, ¿no? Sí, exactamente.
César, ¿querés tomar la palabra? Sí, Perón, eso sí, yo le preguntaría si Perón. Perdón, María Inés, ¿Me no escuché. Ahí me escuchan. Ahí sí. Perdón. No, simplemente decía que no había pedido la palabra, sino que había metido mal el dedito, pero aprovecho la oportunidad para felicitar a Eleonora y todo el trabajo que vienen haciendo. Venimos trabajando juntos todos estos temas, así que no tengo demasiado para preguntar. Creo que hay muchísimo para avanzar. Es una primera piedra importante, digamos, un primer tiro al centro importante y habrá que avanzar en una larga agenda que todos los tenemos clara, pero no quiero robarles el tiempo. Un abrazo. Disculpen que recién me sumo, saludo a César, Andrés, debe estar Edith Encina, que no la veo, y al resto de los integrantes de esta jornada. Disculpen la tardanza. Alejandra Mantini. Bueno, yo, ¿qué tal, Eleonora? Tanto tiempo. Sí, todo esto me parece un avance fantástico. Ahora vos sos un poco rápida para contarlo, ¿no? Y esto requiere un proceso de asimilación, ¿no? Entonces, para bajar un poquito, vos hablaste por lo menos de 3 certificados y yo como que encontré un cuarto, ¿no? El certificado de matrícula, el de vigencia, el de cumplimiento. Bueno, todo esto yo a través, no yo, las entidades, a través del código de acceso pueden entrar y tener su constancia. Digo, no así un tercero, o sea, viste, yo lo asimilo a la constancia de inscripción en AFIP, que yo pongo el quit y sale. No, yo con mi código, la entidad con su código de acceso. El de matrícula, entren ya en la página de INADES, fíjense que hay una constancia de matrícula, eso es igual que una constancia de quit de AFIP, digamos. Vos pones el quit de la entidad, ¿y por qué con el quit y no con el nombre? Porque pero queremos que las entidades informen su quit, queremos tener o sea, toda la normativa está pensada para que el INADES recolecte datos, ¿sí? Entonces, si vos no le informaste nunca tu quit al INADES, entonces no vas a poder sacar esa... Mutuales también, Graciela, sí. Mutuales y cooperativas. Y después, eso es una cosa y es público y es para todos. Y es el cuarto que vos mencionás, Ale. Los otros 3, sí, con clave de acceso y solo para algunas entidades, las más chicas, ¿sí? O sea, las micro y las pequeñas. Las más grandes tienen que seguir el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque el INADES entiende que hay riesgos diferentes, ¿sí? No es lo mismo darle un certificado de vigencia o un certificado de cumplimiento a una cooperativa que factura 200.000 pesos al año que dárselo a una que factura, no sé, dárselo al Credit Corp, es pobre, no tengo, es mi único ejemplo. ¿Me explico? Bueno, y después habla de la resolución habla de un sistema digital de pleno cumplimiento, donde las entidades podrían ver, a ver si yo entiendo, qué cumplí y qué me falta cumplir, porque este es un gran tema para las entidades, ¿no? Yo presenté todo, no, pero te falta, bueno, yo ahí voy a tener un acceso donde puedo ver a mi entidad qué le falta, lo hago personal, yo no pertenezco a una entidad, pero a mi entidad qué le falta. Sí, exactamente. Este es un certificado modelo, por ejemplo, ¿sí? No logramos, por los sistemas o sea, no logró Milagros, no lograron el equipo de Milagros abrir esto. ¿Por qué? Porque los sistemas de Linares, hay que hacer todo un trabajo con los sistemas de Linares. Entonces, por ejemplo, esto, y es para cooperativas y mutuales. Entonces te dice, cooperativa de trabajo tanto, el quit, todos los datos. Información sobre balances transmitidos de los últimos 3 periodos. ¿Y por qué 3 periodos y no 5, no 10? Porque para ayudas para subsidios, para préstamos de Linares, en general se piden 3. Dale vos, que sos una genia en eso, lo sabés mejor que yo. Claro, ese es el gran padecimiento. Entonces, bueno, vamos con los últimos 3. Y fíjense que dice información sobre balances. Ejercicio 2018 no presentó, pero 2019 y 2020 en verdecito presentó. Información sobre documentación ordinaria. ¿Cuándo cierra el ejercicio? En diciembre. En 2018 no presentó, en 2019 no presentó, en 2020 no presentó. A veces lo que pasa es que presentan en el órgano local y el INADES nunca llega, ¿no? Pero bueno, ahora con el TAD y demás, esto está acelerado.
y nómina de autoridades te dice cuál es la última presentación que haya hecho. Y esto también tiene un código de validación. Lo ideal sería que, ponerle la información sobre documentación ordinaria te abra, te diga, presentó memoria, presentó balance, presentó informe del síndico, del auditor, ¿sí? Pero bueno, hoy día no se logró eso y había que, digamos, la idea era salir con algo, empezar a dejar ladrillos en el Estado y después, digamos, se está trabajando, en la apertura de este dato, ¿sí? En mutuales, además, se agrega artículo 9, ¿sí? Claro. La transmisión y el pago del artículo 9. Pero sí, está pensado para cooperativas y mutuales, para las más chiquitas primero, y las grandes, bueno, van a tener que hacer el tradicional mecanismo que ya venían utilizando, ¿sí? No sé si Ale responde a la pregunta. Y sí, me gustaría que se fuera avanzando en este desglose. Esperemos que Milagros logre el milagro de que se haga este desglose y podamos acceder a las entidades puedan acceder a esta información y no sean las últimas que se enteran que le faltaba presentar algo. Bueno, otra cosa, ¿dónde encontramos los famosos 37 objetos? Me encantaría, por favor, porque es una cosa que es permanente la pregunta. ¿Cómo Bien. escribo el objeto? Si hay estos modelos, ¿dónde están? Están en la cartilla para grupos precooperativos con un ejercicio de cómo seleccionar tu mejor objeto, digamos, así que están ahí. Elige tu propia aventura. Sí, se pensó un poco así, como, bueno, junte el grupo, diga cuáles son sus actividades que planeas y se explica que el objeto no se tiene que cumplir en el momento cero. Eso también, pues las entidades decían, che, no voy a poner, dar cursos porque hoy día no los voy a dar, los voy a dar en un par de años. No, poné todo. Y son bastante amplios. Ahora, mientras me hacen otra pregunta, mando el link de la cartilla esa, ¿sí? Y están en un anexo de la RESO, ¿no? Pero ahora mando la cartilla que es más divertida. Bueno, otra cosa, me encantó el recibo de distribución, de retribución al trabajo, excelente. ¿Dónde lo encuentro? Misma pregunta. Nos criticaron el concepto, ¿no? No, está excelente el objeto, no, bueno, el concepto, pero bueno. Sí, César nos va a decir que está bien, ¿no? Para escribir un artículo. Sí. Y la carta del trabajador autogestionado también habla de retribución, así que no me critiquen la palabra. No, ¿Dónde lo encuentro? Bien, se encuentra en el registro de asociados arriba, a ver si les puedo compartir, certificado, no, en el registro de asociados arriba dice sistema, ya les muestro, esperen que estas filminas que tienen, acá, ahí les comparto la pantalla, o sea, hoy día esto ya se puede utilizar, En la página. Sí, no, cuando entras con código de acceso con código de acceso, bien. ¿Ves acá arriba, ven ahí arriba a la derecha que dice recibos? ¿Ven? Sí. Ahí entras, cargas los datos, incluso podés poner el CBU al cual le transferiste, si transferiste, si no le pagaste en efectivo, ¿no? Y también los podés imprimir y podés hacer carga masiva, o sea, no es que tenés que cargar los datos de cada asociado, y ya te trae los asociados precargados, ¿sí? Ahí Vale acompañó la guía, que decía con los objetos, ¿sale? Fantástico. Muy bien. Igual a ver el beta testing, ¿sí? Para ver cómo funciona el sistema, ¿no? Se hicieron 2 beta testing, uno del registro de asociados y otro del recibo de retiros, está en el YouTube de INAES, y ahí se ve bien cómo funciona el sistema. Ahí Vale lo pasa, qué genia. Siempre es genia, Vale. Bien, y vos hablaste de... una cosita, perdón. Para que no sea un interrogatorio técnico a Eleonora, ¿no? Hay muchas inquietudes y cosas, pero hay muchas otras instancias para sacarse dudas así más técnicas y podamos por ahí debatir un poquito más el concepto, digamos, algunas otras cosas, y sobre todo porque hay 5 personas más que ya levantaron la mano y ya se nos va el tiempo. No sé si me acuerdo que por ahí echemos a todas las preguntas, o 3 o 4, que Leonora conteste todas juntas. Disculpa la interrupción, pero se estaba haciendo ya un diálogo. Está muy bien. Hugo había levantado la mano luego. Sí, era una pregunta que a lo mejor en parte ya se respondió, pero algo que venía escuchando permanentemente respecto a los objetos sociales, que a veces eran muy esquemáticos y no permitía, ¿no?, que, qué sé yo, por ejemplo, con
con los compañeros de la UE, ya lo he hablado, que quieren hacer algo concretamente, pero pueden sumar alguna otra cosa. ¿Se puede combinar eso? Sí, sí, digamos, hoy día existen 3 formas de tramitar una matrícula. El viejo trámite papel con el objeto que vos quieras, ¿no? Todo bien, eso sigue vigente. Que esto lo puedes hacer en papel o vía TAD, ¿sí? El TAD tradicional también, que puedes meter el objeto que vos quieras, y el formulario Proforma, ¿sí? En el formulario Proforma picás el objeto. De hecho, yo los invito a que entren al TAD, busquen en INAES, Constitución Proforma, y empiecen a jugar, empiecen a cargar datos. Y total, hasta que no firman todas las autoridades, ese trámite no se inicia. Empiecen a jugar y vean cómo el propio sistema te tira los propios documentos, ¿sí? Así que sí. No sé si... Cristina Mangravide. Si no, había levantado la mano por lo menos, y si no, luego estaba Luis Lewin. Perdón, bueno, muchas gracias. La verdad, hacía falta, bueno, como consejo consultivo, creo que siempre es mejor tarde pero seguro, porque estamos ya sobre un montón de hechos consumados, de los cuales algunos los avalamos plenamente, otros nos generan inquietudes. El tema de la distribución de excedente en las cooperativas de trabajo no nos queda claro, no me queda claro. Yo soy presidente del Colegio de Graduados en Cooperativo Mutualismo, me presento porque muchos no me conocen. El artículo 42, en el inciso quinto, establece claramente, digamos, que es un excedente, y para mí hay una incoherencia. No porque esté en desacuerdo de que hay que diferenciar lo que es la retribución al trabajo de lo que es el excedente de una empresa social. O sea, la empresa social requiere establecer diferencia de costos con precio de los servicios que presta. Y el trabajo hay que revalorizarlo en la categoría de retribución a la fuerza de trabajo en proporción a lo realizado, pero eso requiere ahí, me parece, resolver un problema de carácter estructural, digamos. No es un tema de normativa solamente reguladora. Eso por un lado. Por el otro lado, nos parece excelente esta tendencia a descentralizar, sobre todo las certificaciones a las entidades. Lo que dice la norma es que solamente, entiendo yo, son entidades de carácter pública. Nosotros como colegio, que tenemos una presencia territorial muy amplia y que venimos siguiendo en el territorio día a día todas las demandas que nos surgen de cooperativas, mutuales, básicamente, queremos saber si podemos como colegio, y como hay una exigencia que se mencionó muy al pasar de hacer una capacitación, no está claro, digamos, cómo es ese procedimiento, porque realmente nos interesa que no repitamos malas experiencias por no tener un acompañamiento idóneo en términos de competencias en el campo de la economía social, solidaria y popular. Porque justamente estos temas de anécdotas que vos tuviste en las entrevistas, Eleonora, con algunos contadores, no me extraña, pero no porque no crean que los contadores están bien formados y saben, sino que tienen muchas veces una visión parcial. Por eso nosotros también los incluimos en el colegio cuando saben de lo que hablan. Bueno, no, fue una broma, perdón por la hora nada más. Eran 2 preguntas puntuales y realmente queremos acompañar estos procesos tan importantes de esta gestión. Me parece, pero estas 100 encuestas que vos hiciste mención de referencia como procesos de orientación a estas reformas, nosotros por ahí a lo mejor podemos acompañar otras tantas, eventualmente, sin que esto distorsione los objetivos políticos que acompañamos plenamente. Bueno. Bien, respondo varias cosas. No eran 100 encuestas, eran los últimos 100 expedientes por los cuales legales habían mandado a observar, ¿sí?, los trámites.
había hecho unas vistas. Los cambios, Luis, todos generan inquietudes, ¿sí? En general, digamos, acá hay varios sociólogos que nos pueden decir en todas las organizaciones. Después, lo de la retribución está saldado. Lo que vos planteás ya está saldado hace tiempo. ¿Cómo está saldado? La diferencia entre lo que se abona en una cooperativa de trabajo de manera periódica, ya sea semanal, quincenal, mensual, versus lo que se aprueba en la asamblea, se saldó en la RT 24 y en la RT 51, cuando dijo, eso que se abona de manera periódica es costo. Entonces, tomando eso, lo que hace esta resolución es traer eso, es documentar eso de una manera correcta. Después es el puntapié inicial para que el trabajador autogestionado y las organizaciones del trabajo autogestionado vayan a pelear más cosas, pero había que tener un puntapié inicial y tenía que el INADE, y esto es central para la discusión, tenía que el INADE sentarse arriba de los datos, ¿sí? Porque digamos, en esto de que yo sigo a Milagros Moya como si fuera una rockstar, ¿no? En el marco de mi tesis de doctorado, he presenciado reuniones con otros organismos estatales, en donde otros organismos estatales estaban a punto de sacar regímenes de información que el INADE directamente no decía nada. De hecho, salió una nota en ámbito financiero diciendo el Ministerio de Trabajo y la FIP van a sacar un régimen de información. ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo y la FIP sacando regímenes de información que tiene que tener el INADE, ¿sí? Entonces, esto también es central, que el INADE se sienta arriba de los datos por primera vez, ¿sí? Porque aparte después si se sienta el Ministerio de Trabajo, y esto lo digo de manera personal, ¿no? Después, los reglamentos también hablaban de esta diferencia de retribución. Después, se discutió con el sector. De hecho, la confederación donde está el CGSIM, digamos, vinculada, participó activamente, ¿sí? En la discusión, y también los canales institucionales tienen que ver con la discusión en el directorio y las organizaciones que llegan al directorio. Entonces, es una norma que tuvo muchísimo debate. Y respecto a si pueden ser los compañeros del colegio certificadores, la verdad es que no sé, hay que planteárselo a Alex Roy o a Milagros Moya. Yo creo que como está la normativa, sí, claro que pueden ser. Obviamente van a tener que pasar por el curso, porque el curso no es simplemente que es una cooperativa 2 puntos, ¿sí? Es cooperativa 2 puntos más cuál es la tarea de un certificador, qué se puede certificar, qué no se puede certificar, los distintos documentos que intervienen, los distintos procesos, y por último esto de acortar la brecha digital, ¿sí? No sé si di respuesta a todas las preguntas de Luis. Laura. Cristina, quisiera hablar, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, yo también tengo un par de preguntas respecto de si esas cooperativas de 3 también pueden ser las que ahora se están diciendo que son cooperativas protegidas. A ver, no se habla nunca de cooperativas protegidas. Milagros Moya siempre habla de particulares con el... Y esto es una diferencia porque me ha pasado en alguna reunión que han confundido a la vieja Argentina Trabaja con sus lógicas particulares con las cooperativas articuladas con el Estado, que son las cooperativas sociales de la Resolución 2004 y las cooperativas de la AFSI, ¿sí? De la Agricultura Familiar Campesino Indígena. Esas son las únicas posibilidades de cooperativas articuladas por el Estado hoy, ¿sí? Sí, claro, se pueden combinar, claro, Cristina. Podrías hacer una de la AFSI con 3 asociados, por ejemplo, o una cooperativa social con 3 asociados, sí. Después otro tema es sobre el capital social, que este tiempo estuvo como que no era necesario hacerlo, que se podía presentar una nota diciendo que después se iba a presentar. Bueno, quería también saber eso porque, viste, se crea ese imaginario de que no hay que aportarlo. Exacto, es una pregunta, Cristina, y me das pie para algo. ¿Por qué yo haría, por ejemplo, una cooperativa de cuidados? Yo puedo utilizar la resolución de cooperativas de cuidado con un modelo de estatuto o puedo utilizar la renovar con el proforma, ¿sí? Por ejemplo. Y lo que está pasando es lo siguiente, prefiero utilizar la de cuidados porque la de cuidados, el estatuto modelo permite la suscripción e integración del 50% de un salario mínimo vital y móvil, y en las cooperativas renovar no, es un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? El capital social. Este es un debate que se tiene que dar en el sector sobre
bueno, ¿cuál es el rol del capital social en las cooperativas? Sabemos que es accesorio, eso, digamos, me parece que es un debate que ya está saldado. El tema es cuál es el monto, ¿sí? Porque las cooperativas, por ejemplo, las de la AFSI o las sociales de la resolución 2004, el capital social es simbólico, son 100 pesos por asociado, me parece una cosa así. En cambio, las de la Renovar es un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es cierto que se tiene que integrar solo un 5%, bueno, pero es cierto que si son cooperativas más grandes, es un número más grande, ¿sí? Pero sí, es muy buena pregunta, Cristina, y creo que nos vimos hace como 20 años, pero bueno, no quiero decir mucho de esto. Exactamente, Leonora, un placer terrible verte. Y la otra pregunta que tengo, y ya la última, es sobre el tema de si son menos los libros, porque también hay se corre de que hay un solo libro o 3 libros, y bueno, a mí eso no me cierra. Bien. Sí, son menos los libros. ¿Por qué son menos los libros? Primero porque el registro de asociados es digital, así que ya tenés un libro menos. De los 10 tradicionales, el libro de asociados es digital. Después, IVA ventas, IVA compras también son digitales porque la FIP creó un régimen de información, ¿sí? Entonces, te quedan los otros libros. Los otros libros hay una resolución particular que permite a cooperativas efectoras sociales reducir la cantidad. Eso se podría combinar con esta resolución, sí. Si les parece, podemos agrupar 2 preguntas, por lo menos, que son los que tienen la mano levantada. Rufino Almeida y Eva Verde. Perdón, me habías nombrado a mí, Laura, me parece, antes de que empezara a hablar Cristina, ¿puede ser? Sí. Sí, Laura. Laura Okay. primero. Tengo 2 preguntas, entonces. Bueno, agradecida de la reunión y celebro la resolución. Y mis preguntas serían respecto de la posibilidad de no informar, digamos, todo el paso previo a las asambleas, sino hacerlo a posteriori con la unanimidad de las asociadas y asociados. Mi consulta es, ¿esto ya está de alguna manera, digamos, validado, articulado con los órganos locales? ¿O los órganos locales nos pueden exigir que sí se la presentemos a ellos la documentación y no tengamos que hacerlo al INAES? Bien, buena pregunta, Laura. Sí, los órganos locales tienen conocimiento de la normativa. De hecho, se está trabajando con los órganos locales en bajada de esta normativa. Lo que no quita es que después cada órgano local vieron que, bueno, por nuestro sistema constitucional, ¿no? Las provincias conservan todo lo que no delegaron. Puede pasar esto. Lo cierto es que no debería suceder, ¿sí? Y una cosa que no dije, las cooperativas, las asambleas autoconvocadas promueven la participación, ¿sí? A contrario censo de lo que todo el mundo cree, promueven la participación, porque si no están todos, no se puede hacer, ¿sí? Pero sí. Sí. Estamos de acuerdo en eso y nosotros que somos una cooperativa de poquita cantidad de personas, nos sucede esto que dicen ustedes de que tenemos reuniones muy periódicas, llamémoslas asambleas o llamémoslo de otra manera, muy frecuentemente. Y la otra pregunta era respecto de las nuevas cooperativas que se vayan a incorporar a partir de ahora, con esta facilidad de ser cooperativas de 3, si tienen más o menos previsto qué tiempo llevará en que se les sea otorgada la matrícula. Pregunto porque creo que no casualmente, en el último tiempo aquí en Capilla del Monte nos han consultado por lo menos 4 grupos precooperativos, digamos, sobre esto, sobre las dificultades y los beneficios, digamos, de cooperativizarse, gente que ya trabaja de manera cooperativa de hecho, y me parece que es un dato no menor poder de alguna manera acompañarles y poder decirles cuánto es lo que demora. Aparte, siempre que uno inicia un trámite de este tipo, empieza la ansiedad también, ¿no? Sí, Milagros Moya mandó a hacer un estudio de ese tema específicamente, porque en la gestión anterior se hablaba de un mes, y lo cierto es que no existió ninguna cooperativa que haya salido en un mes, ¿sí? Entonces, no quiere dar una fecha que después no vaya a cumplir, ¿sí? Según lo que yo le escuché decir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el directorio tiene reuniones cada 15 días, ¿sí? Eso es un dato. O sea que menos de 15 días ya sabemos que no va a ser. Y sumémosle eso toda la gestión interna. Se interpreta que si es un trámite que vos haces mediante proforma, vía TAD, y que no tiene observaciones,
no debería tardar mucho, ¿sí? No me quiero aventurar, pero no deberíamos vivir más lo que vivimos de 1 año, 2 años, 3 años. Eso yo creo que, pero bueno, depende mucho de lo que pasa en la cancha, digamos, y también del flujo de trabajo, ¿no? La pandemia, digo, por ahí estoy siendo un poco injusta con la gestión de Cafiero, pero la pandemia también generó un rearmarse del Estado, ¿no? Pero bueno, no quiero aventurar porque aparte no depende de mí. Si dependiera de mí, quizás sí, pero no depende de mí. Yo creo que, no quiero decir nada. Prefiero no decir nada. Está bien. Gracias a todos. Rufino Almeida. Sí, ¿qué tal? Saludo a todos, compañeros, compañeras, compañeres. Yo soy Rufino Almeida, soy de la CNCT, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y bueno, siempre saludamos los avances y las mejoras que sin duda hay, pero bueno, sí también tenemos preocupación en el tema de ir en el marco del Consejo, ir discutiendo para que no sean hechos consumados, digamos, o situaciones de que podamos participar un poco más, fundamentalmente, digo, pues si fuera todo un problema de tramitaciones, resoluciones y fiscalización, estaríamos, digo, vos, Eleonora, recién mencionaste la cuestión del Ministerio de Trabajo, el registro, quién debe tener registro, quién no y demás. Para nosotros la cuestión del trabajo, del asociado de las cooperativas de trabajo, en tanto trabajador, trabajadora, es no solo una cuestión en términos administrativos y técnicos, sino es una cuestión política, ¿tá? Entonces, en ese punto proponemos es que abramos ya con esta iniciativa, por ejemplo, del tema del certificado de retribución del que vos hablabas, es que hay que trabajar sobre eso porque es apenas una gota en el océano del debate interno, inclusive, que tenemos como sector respecto de estas cuestiones, porque cuando hablamos de retribución del trabajo, o remuneración al trabajo, o anticipo de retorno, como queramos llamarle, estamos discutiendo de un montón de cosas, o vamos a entrar en debate de un montón de cosas. Por ejemplo, la referencia con los derechos laborales, con los convenios por actividad, que marcan una referencia en respecto de los niveles salariales, digamos, en lo que es, nosotros nos consideramos parte de la clase trabajadora y por lo tanto tenemos que tener una referencia. Los sindicatos no son ajenos a nosotros consideramos que somos herramientas de una misma clase para organizarse, para participar de la economía y para transformar todo lo que hay que transformar en nuestra patria. Entonces, un tema fundamental es que de propuesta, es que avancemos en ese tema, pero que sería como un tema muy específico y que no nos gustaría o no querríamos que se avance en las resoluciones o en las cuestiones sin un trabajo en conjunto de todo el sector. Digo, precisamente vos referiste al registro del Ministerio de Trabajo, ¿tá? Y la AFIP, y eso surgió a partir de que precisamente cuando nosotros tuvimos que defendernos como trabajadores frente a la pandemia y a las políticas públicas que se aplicaban con las pymes, con los sectores empresarios para solventarles el salario o parte del salario a las empresas, obviamente también era un beneficio para los trabajadores, pero cuando nosotros quisimos participar en la ATP, uno de los inconvenientes que nos pusieron es que no sabían quiénes éramos nosotros, ¿tá? Y no saber quiénes éramos nosotros es parte de responsabilidad nuestra como sector, eso lo reconocemos, pero también ha sido parte de responsabilidad de la institución que debía tener reglas o bueno, está vinculado además con el tema de que la figura del trabajo autogestionado, la figura del trabajo cooperativo todavía no tiene marco jurídico, ni tributario, ni previsional, por lo tanto, y demás. Entonces, es un tema muy puntual, muy específico, y que
me parece que va a ser de materia que Andrés, por supuesto, sé que, y los restos de los compañeros van a estar atentos a eso y que tenemos que trabajar en conjunto y estamos, por supuesto, a disposición del tema. Pero me parece que es un tema que no debería avanzarse más administrativamente o técnicamente sin hacer la discusión necesaria que ya más o menos se está haciendo. Ahí está la carta del trabajador autogestionado, hay instrumentos y elementos, por lo menos para seguir en el debate y poder, por lo menos, no sé si nos pondremos todos de acuerdo, pero por lo menos que haya una previa y acuerdos básicos como para poder avanzar en la normativa, digamos. ¿Ah? Sí, Rufino, la previa se dio, digamos, por ahí, digamos, se dio en el marco de las organizaciones que participan del directorio del INAES, de hecho se dio mucha previa. Lo que pasa es que si el CT no participa de ahí, ya es algo que nos excede. Y por otro lado, otra cosa, cuando vos decís la institución que debía por mandato, yo entiendo la discusión política, pero hay un mandato legal, que es que el INAES es el que regula al cooperativismo, ¿sí? Entonces, no podemos permitir que si el INAES es el que regula el cooperativismo en todos sus aspectos, sea el Ministerio de Trabajo el que cree un registro o la FIP, porque la FIP encima, si vos no... perdóname, no estoy inculpando a nadie, lo que estoy haciendo es una caracterización y hice una referencia histórica, digamos, práctica y concreta de lo que pasó y que tuvimos que discutir esa cuestión y logramos, digamos, una cuestión totalmente subsidiaria que fue el PTA, que no correspondía y demás, pero bueno, fue lo que logramos y lo que pudimos hacer. Lo único que estoy diciendo, a ver, no voy a entrar en debate y en este momento, y me parece que es un debate del sector, además, y obviamente después un debate con el INAES, pero justamente en el marco de este consejo, y también del cooperativismo en general. El otro día estuvimos en una reunión de formación y demás con todos los demás sectores, y bueno, estamos planteando esto, que es una problemática de qué rol le vamos a dar al cooperativismo en la transformación de la patria. Eso es nada más. No quiero entrar en debates ahora para no incomodar al resto. Simplemente pongo el punto como un punto que para nosotros es muy importante. Sí, igual no, lo que yo planteaba no era un debate, es un mandato legal, digamos. La ley de cooperativas dice, o sea, hay que ir a disputar la ley de cooperativas. Mira, el marco jurídico que tenemos en la Argentina está en debate, porque el Estado está en debate como está en debate la economía. ¿Tá? Así que no es una cuestión legal, compañera, es una cuestión política. Bueno, hay un mandato legal, digamos, entiendo, bueno, todo es político, digamos. Es lo de siempre, y bueno, pero tenemos que transformarlo. El INAES tiene que hacer algo y hizo lo que tenía que hacer. Me parece, por eso te digo que me parece bárbaro que se haya tomado los inicios y que esto justamente genere esta cuestión. Me parece excelente, pero las cosas por su nombre. Estaba nombrada... Sí, Eva, sí. Ah, bueno. Bueno, antes que nada, me parece felicitar la iniciativa, creo que es algo sumamente importante para quienes estamos en las estructuras del Estado, pensar cómo transformar esas estructuras y salir de la gestión con estructuras nuevas que colaboren al sector. Agradecerles la previa, como quien dice, porque estuvimos participando de lo que fue el objeto social de la comercialización, desde el programa de comercialización del Ministerio de Desarrollo Social. Me surgen un montón de preguntas que son como muy operativas, de si a través del sistema de TAG, digamos, cómo son las incorporaciones, o sea, si vos haces una cooperativa de 3 y después se suma uno más, se baja, bueno, todas esas cuestiones que seguramente debe estar en alguno de los instructivos, y si no, después les pido. Como aporte desde el Consejo, me parece que estaría bueno pensar si hay algún, como vos decías recién, ¿no? Algún beneficio, no un castigo, sino un beneficio en la promoción de cooperativas con perspectiva de género en sus integrantes, en la representación de las mujeres en los espacios de las cooperativas.
Y también creo que sería bueno poder pensar en estos certificadores que puedan ser, por ejemplo, los programas sociales que tienen una orientación, en el caso, siempre pienso en el programa de Mercados de Cercanía, que trabaja específicamente con cooperativas y con grupos preasociativos. Tenemos mucha demanda de grupos preasociativos que lo único que podemos hacer nosotras es inscribirlos en nuestra red como experiencia de comercialización y les estamos dando formación y estamos buscando qué otras acciones podemos hacer nosotras, pero no podemos hacerlas, no podemos colaborar en la formalización y todo lo que sucede después de eso, ¿no? También pensaba que las federaciones que tengan como algunos objetos particulares, federaciones de productores agropecuarios, puedan ser promotores y certificadores de esas cooperativas puntualmente, ¿no? Con las que tienen una vinculación directa. Y pensaba en las organizaciones sociales también como certificadores, así como de amplio espectro, que tienen gran territorialidad y ramificación. Bueno, nada, eso, felicitarles, compás. Eva, sí, ahí le mandé a Andrés un FAQ, digamos, una pregunta frecuente sobre la Renovar para que circule, que están varias de esas dudas, ¿sí? La norma es clara que si aumenta el número, se constituyen con 3, aumentan a 10, tenés que esperar hasta la próxima asamblea, no me hagas cambiar el consejo ahora, ¿sí? Así que eso por un lado. Lo de los certificadores, genial. Lo que pasa es que poner a las organizaciones sociales, ese debate se dio, poner a las organizaciones sociales para una función que es como ser fedatario y demás, generaba ahí algún ruido normativo, ¿no? Entonces por eso no se pensó en un principio las organizaciones, pero ¿quién te dice? No sé, habría que trabajarlo más. Y después lo de los grupos preasociativos, Eva, es fundamental, porque mucha gente va hacia la figura cooperativa y quizás les está tirando un problema con la figura cooperativa. Nosotros estimamos que en burocracia una cooperativa tiene aproximadamente 200.000 pesos por año, entre balance, certificación de balances, libros y demás. Entonces, si es un proyecto que no tiene un margen para gastar en burocracia 200 lucas por año, les está generando un problema, porque son entidades que se van a caer, en 1, 2, 3 años se van a caer. Entonces quizás utilizar otros instrumentos, como proyectos productivos del Ministerio de Desarrollo Social, o directamente monotributo social y que facture uno, ¿no? En ese sentido, bueno, yo pertenecí a una organización que se llama Trabajando por la Economía Social, y ellos tienen todo un desarrollo de formación sobre este sentido para grupos precooperativos, y cuándo sí va una cooperativa, cuándo un proyecto productivo, cuándo va el monotributo, ¿no? Entonces se puede trabajar con eso. Yo pongo a disposición a mis compañeros que sé que siempre están ahí al pie del cañón. Malena Hop y Silvia Díaz levantaron la mano si quieren hacer las dos las intervenciones. Malena, tenés a 1000 la hora el micrófono. Por alguna razón sale... Estás en 78. Bueno, vamos con Silvia, que mientras tanto por ahí Malena puede solucionar el problema que tiene. Ahí, no sé si se me escucha. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Bueno, hola. No, en primer lugar, digamos, saludar esta medida, creo que responde como algunas de las demandas que uno viene como escuchando. A mí en realidad se me venía en la cabeza una pregunta que no tiene tanto que ver con lo técnico, sino por ahí con esto último que mencionaban Eva y Eleonora, de bueno,
las posibilidades o las potencialidades que tiene esta resolución de cara a pensar, bueno, las políticas de promoción de la economía social, popular, que ya se vienen implementando, y también la posibilidad de integración del sector o por ahí de experiencias de economía popular, que eran estos, más grupos asociativos o más individuales, digamos, qué posibilidades y qué límites por ahí tiene esta resolución para pensar en clave de la integración del sector, ¿no? De pensar el cooperativismo, la figura de la cooperativa como una vía, no solo de formalización, ¿no? Digo, por ahí un poco más allá, pensando en los principios, en la cuestión de la solidaridad, digamos, de la asociatividad, no como, digo, como horizonte, como organizativo, y si quieren, nada, político también, pero bueno, cómo se articula como esa herramienta técnica, digamos, y esas posibilidades de integración del sector y con las políticas que ya se vienen implementando. Sí, yo, digamos, me parece que el punto de partida es, si haces una figura que sea más simplificada su administración, entonces promovés para la integración, la utilización de la figura y la integración para grupos que quizás están con menos posibilidades económicas de pagar un contador y demás. Lo que pasa es que hay limitantes, que son la 20337. Esto que hablábamos del contador desde el momento cero, hay que modificar la ley. Digo, no puede ser que se le pida lo mismo que se le pide a una sociedad de bolsa, que son balances trimestrales, a una cooperativa de 6 asociados. No puede ser. Es más, se le pedía más que a una sociedad de bolsa, pues se le pedían 4, ¿eh? Y yo presencié discusiones de por qué se iba a reducir a 3, y se logró reducir a 3. Pero bueno, hay limitantes ahí que dependen de la ley, ¿no? Que es más complejo modificar. Yo creo que se hizo todo lo que se podía hacer mediante una resolución. Más que esto, no se podía hacer. O sea, y yo que vengo discutiendo y escribiendo y estudiando las cuestiones burocráticas de las cooperativas, sobre todo las de trabajo, doy fe que más no se podía hacer. Por lo menos con la estructura que tiene el INAES hoy. No, igual mi comentario no iba a los límites, era como justamente debatir, digamos, como qué posibilidades eventualmente nos abre un poco eso, hacia dónde podemos ir para promover esto, ¿no? La cooperativa, digamos, como herramienta y la posibilidad de integración de los sectores, no iba para nada, todo lo contrario, digamos, como me despertaba preguntas respecto de otras cuestiones. Perdón, no sé si... No sé si alguien quiere manifestar algo. Yo creo que el hecho de abrir, de simplificar y de facilitar va a generar que un montón de gente que no estaba vinculada al sector empiece a estar en el sector, ¿no? Todos los que quedan excluidos porque, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas, digamos, ya no se pueden utilizar porque hay una demonización de la figura, bueno, pueden venir al cooperativismo con otros principios, otros valores, y también a generar recursos, ¿no? Porque proyectos productivos que son financieramente o económicamente muy rentables van a pagar más fondos cooperativos, si pagan más fondos cooperativos, más recursos para el INAES, más recursos para el sector, y es como un círculo virtuoso, ¿no? Silvia, ¿no? Estaba... Bueno, a todas y todos. Lo primero que quería señalar es que me parece saludar la presente resolución, la resolución sobre la cual nos acaba de informar Elio, como un avance de intentar, entre otras cosas, buscar caminos, herramientas para que sean útiles para llenar ese vacío legal al que se refería justamente Rufino Almeida y que tanto nos ha debilitado como sector frente al Estado, frente a los distintos gobiernos y frente a la propia sociedad cuando se trata de defender nuestros derechos y de pedir que existan políticas que respondan a nuestras necesidades y a nuestros legítimos derechos que tenemos también como un sector de trabajador que ha quedado en ese limbo, en ese lugar de que no está suficiente, no está aclarado
que no tenemos las herramientas necesarias para poder pelear mejor, por ejemplo, en el caso al que se refirió Luz Rufino. Creo que es un intento que va en una buena dirección. También, personalmente, yo y mi federación necesitamos más tiempo para estudiar mejor todo esto. Eso también es cierto. Es como que estamos cayendo sobre una cosa que en principio nos parece en una muy buena dirección. Necesitamos conocer y ponernos nosotros las pilas para conocerlo más. En particular, creo que sí, que una de las cosas que hace a debates fundamentales del sector y que no es fácil solucionarlos muy rápidamente es la que tiene que ver con todo el tema de la retribución. Allí, a través de eso, se está abordando un montón de otros problemas que tienen que ver justamente con la falta de una verdadera ley sobre los derechos y qué somos los trabajadores autogestionados. Y también quería reivindicar, justamente por lo que surgió también a través del planteo de Rufino, reivindicar esta reunión como un intento de que aquellos sectores, aquellas voces que hace tanto tiempo que venimos trabajando en el sector y que durante tanto tiempo no podíamos llegar nuestra voz ni a informarnos a fondo, ni mucho menos a opinar y participar proponiendo qué es lo que creemos que debe ser. En este sentido yo considero esta reunión un progreso enorme también, que lo valoremos así. Esto no quiere decir que tengamos que estar todos de acuerdo, no pretendo convencer a nadie, pero a mí me parece que es muy positivo, que justamente inclusive podamos tener desacuerdos en algunas cuestiones y proponer, reclamar si es necesario, proponer, me gusta más, que podamos seguir profundizando estos debates. Y eso era lo último que quería decir, que tanto respecto del tema del certificado de retribución, como respecto de todo, espero, y creo que esa es la idea, por eso estamos convocados, que podamos seguir trabajando, pensando juntos y buscando soluciones entre todos. Felicito a la iniciativa, el informe de Helio, el esfuerzo enorme de Andrés y de tantos compañeros que nos han convocado hoy. Yo simplemente hacer una aclaración. Digamos, hoy día hay marco normativo para la seguridad social del trabajo autogestionado. Lo que pasa es que es malísimo, digamos, es muy malo, porque o monotributista o autónomo y digo acá también, Rufino, la CNCT cuando tuvo que opinar sacó la 4664 desde el INAE que plantea el bajo relación de dependencia, ¿no? La posibilidad de ser dependientes. Digo, existe un marco normativo, lo que pasa es que es un marco normativo que es muy pobre, o sea, entonces no reconoce las particularidades, pero bueno, este es un puntapié. Y por otro lado, el recibo de retribución, el modelo, los datos que tenían que ir y la normalidad, surgió justamente de una confederación que nuclea federaciones de cooperativas de trabajo, o sea, no es que salió de un repollo, salió de todo un proceso. Entonces, eso también reconocer, o sea, se escuchó la voz por ahí no sé, pero no es que salió de las organizaciones en algún punto, ¿no? Eso, simplemente. Pidieron la palabra, los nombres, las cuatro, creo que ahora, no sé si Cristina Mangravide volviste a pedir la palabra, pero serían las últimas 4 intervenciones por una cuestión de tiempo, salvo que alguien más quiera decirlo. Por ahí se pueden hacer las 4 intervenciones y después Elio querés contestar vos así, por una cuestión de que no llegue bien el tiempo. Juan Pubil, Andrés Ruggeri, Marcelo Loto, Miriam Jualek. No sé, Cristina, si volviste a pedir la palabra, entonces, bueno, no sé. Sí. Te sumás y después Elio, para llegar bien con los tiempos. Juan. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el espacio
integrante del Colegio de Graduados en Cooperativo y Mutualismo, adhiero a las palabras de mi compañero Luis Levin, y voy a hacer una consideración, digamos, de un punto de vista de equidad y de política y de técnica. A ver, vamos a mezclar todo. En el interior decimos que pongamos en marcha el carro o el acoplado, que los melones se acomodan solos. El tema es que tenemos que construir el marco de contención, es decir, las barandas, para que no nos caigamos los melones de arriba. En esta sociedad que vivimos, tenemos pendiente, en esta democracia que vivimos, la cuestión de la ley de entidades financieras y la cuestión tributaria, como cuestiones muy de fondo, que Leonora, por ejemplo, lo dijo, el tema de la no sujeción no debería ser que tenemos que conseguir que no se nos caigan las exenciones, sino que deberíamos despreocuparnos de ese problema porque tendríamos todas entidades genuinas laburando en el sector de economía social y no estaríamos con la espada de Damocles de los fiscalistas. Por otro lado, me parece que, por ejemplo, el depósito electrónico, para ir a cuestiones ya más instrumentales, pero que tienen que ver con la política financiera, también podría ser para las cooperativas de crédito y mutuales de ayuda económica, en un ánimo de capilaridad territorial y de relación, porque también tenemos la gran deuda pendiente de la integración real y efectiva de la economía social. Esperamos que el informe socioeconómico nos brinde por ahí datos más certeros, más adecuados, de lo que estamos, digamos, lo que estamos avanzando en integración real y todavía todo lo que nos falta. Y finalmente, por ahí decir, a nivel de lo que es todo cambio, que celebro fundamentalmente que las entidades más pequeñas puedan bajar costos y puedan tener tiempos, porque una cooperativa de trabajo no puede esperar 6 meses, 8 meses, y lo que está queriendo lograr es su sustento. Esto era una contradicción terrible. Era como decir, bueno, andate a otro lado o seguí sobreviviendo como puedas en la situación en que estamos. Y la otra es hacia el propio sector, que los propios beneficiarias y beneficiarios no sean de alguna manera por ahí reactivos no solo a esta resolución, sino a toda normativa que los beneficia. ¿Y a qué me refiero? A los procesos de comunicación más intensos que puedan llegar para que no se nos vuelvan en contra a veces, que los propios beneficiarios rechacen alguna cuestión, asusados por todo esto de que cada vez nos piden más cosas y demás. Y finalmente, yo había puesto ahí en el chat, me pareció que hay un error, pero de palabra nada más, que cuando habla en el artículo 16 se refiere al anexo, que el detalle de la información para la declaración jurada es del anexo 7, la resolución tiene 5 anexos, por lo que yo entendí, y que se refiere a la sección 7, que es la que continúa inmediatamente. Pero eso es una cuestión de palabra. Bueno, muchas gracias. Marcelo Loto. Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo estaba, digo, por ahí me equivoqué de reunión, yo por mis expectativas, escuchaba ya lo que decía Silvia un poco, y yo la verdad que no me pone tan contento, digamos, todo esto que está pasando, toda esta resolución. No me pone tan contento porque nosotros hablamos el otro día con los compañeros ahí de la cooperativa y lo que nosotros decíamos que no queríamos que nos bajaran las expectativas, digamos, de que nos cobren dos centavitos menos, que no nos cobren el trámite de 10 pesos, que no nos simplifiquen las cosas. Digamos, nosotros me parece que dentro del cooperativismo, digamos, por eso digo, me parece que yo lo que vengo a proponer acá en este consejo, que sí me parece que es un avance, ahí felicito mucho a Andrés, a María Inés, y a los compañeros y compañeras y compañeros que están, que tuvieron esta iniciativa, pero digo, me parece que este consejo, digo, hoy tendríamos que empezar a hablar de todo lo que nos falta, digamos, ¿no? De cómo empezamos a pensar en el compre cooperativo, que el Estado nos empiece a comprar a las cooperativas, cómo tenemos que empezar a pensar, digamos, en cómo hay financiamiento genuino para las cooperativas, porque esa es la única manera que mis compañeros y yo vamos a ganar más plata, digamos. Y la verdad, que nosotros, hay algunos de los que
que conducen hoy el INADE fueron los que nos formaron a nosotros, y cuando nos empezaron a hablar del cooperativismo, digamos, nos empezaron a hablar de que el cooperativismo era para que nosotros trabajemos más y ganemos. La verdad es que nosotros no le vemos esa magia que le ven otros al cooperativismo, que la unidad y que la fuerza, y que nosotros la verdad que lo que necesitamos es repartir más con nuestros compañeros, digamos. Yo la verdad que celebro que haya avances, que digamos que las cooperativas, no sé, no me hace mucha gracia que haya cooperativas de 3, digamos. La verdad que no, honestamente le digo, ¿no? Me parece que nosotros, digamos, me hace acordar más, me hace traer más a los emprendedores de la pandemia amarilla que tuvimos que a la idea de cooperativismo que me enseñaron los que nos fueron formando, digamos, ¿no? Nosotros me parece que yo quiero proponer, digamos, que en este consejo consultivo empecemos a hablar de estas cosas, digamos, cómo nosotros nos transformamos en empresas muy importantes. Yo hago siempre una analogía, ¿no? Digamos que a nosotros a veces cuando se piensan las cooperativas de trabajo y de los pobres y de los que no, yo vengo de una cooperativa de cartoneros, y siempre a nosotros nos proponen, bueno, le vamos a hacer el carrito, lo que vamos a hacer es que ustedes puedan recolectar. Nosotros necesitamos poder competir con las empresas que hacen la recolección, porque ahí está el dinero y ahí está cómo nosotros podemos empezar a cambiar. Yo siempre hago esta analogía, digo, no queremos hacer vereda, queremos hacer autopista, pero siempre nos dan la herramientita para que hagamos vereda. Me parece que en este Consejo Consultivo, por eso dije, por ahí me equivoqué de reunión, digo, pero me parece que en este Consejo Consultivo tenemos que empezar a discutir estas cosas, y ahí nos vamos a poner contentos de verdad, porque nuestros compañeros van a ganar plata de verdad, y la verdad que es lo que nosotros necesitamos, más derecho. Hasta ahora lo único que fuimos ganando es un poco de ver un horizonte más lindo, pero todavía nunca pudimos encontrarle la vuelta, porque, qué sé yo, ustedes hablaban de Credicop, nosotros vamos a pedir un crédito al Banco Credicop y nos pide hasta lo que no tenemos, y no hay, digamos, banco. Entonces me parece que yo creo que nosotros en este Consejo Consultivo, discúlpenme, pero creo que tenemos que trabajar en la dirección de conseguir estos financiamientos, de ver cómo se le hace, no más fácil, digamos, que no en vez de que paguemos el 10%, que nos saquen el fondo, no, nosotros tenemos que ganar plata para poder pagar todo lo que tengamos que pagar y para poder repartir realmente lo que nuestros compañeros se merecen, tener un sueldo, un retiro, como le quieramos llamar, porque la verdad, como le llamemos, la verdad que a nosotros tanto no nos importa, digamos. Lo que nos importa es que con eso, yo siempre digo, cuando se empecé a juntar cartón, en cada caja de cartón veía el pedacito de pan para mi familia, el pedacito de educación para mi familia, el pedacito de salud. Y me parece que nosotros venimos desde hace muchos años empujando esto, creyendo en el cooperativismo, pero yo creo que las cooperativas, digamos, no tienen que ser empresas de segunda, de tercera o de quinta categoría, tienen que ser empresas de primera categoría. Lo único que van a hacer después es repartir diferente, porque sí, para eso hay toda una normativa de cómo tenemos que repartir. Así que si me equivoqué de reunión, discúlpenme, pero necesitaba decir esto porque si no me voy a atragantar y la verdad que no quiero. Gracias a todos, a todas y a todos. Y bueno, espero no haber incomodado a nadie. Gracias, Marce. Miriam Jualek. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Primero agradecer por la participación de este espacio y como decían muchos, realmente es para celebrar que existan estos espacios de debate, para construir. Agradecer mucho, bueno, obviamente el trabajo de Leonora, de todo el equipo. Creo que la resolución
trata de recoger muchas de las necesidades de las organizaciones y está piola. También me parece que es interesante esto que se estaba diciendo y un poco lo mismo que decía Leonora. Bueno, esto es lo mejor que se pudo hacer con este marco normativo. Bueno, cómo empezamos a pensar otro marco normativo también y no forzar a las organizaciones a las formas existentes y empezar a pensar. Y creo que desde este espacio es un lugar y la obligación tenemos para pensar precisamente formas que se adapten a las realidades de las organizaciones y no al revés. Pero bueno, supongo que habrá tiempo para pensar y construir esto. Muy brevemente, tenía varias dudas sobre la resolución, como contaba alguna de las compañeras que lo iremos viendo en el recorrer, pero sí tenía una duda respecto a, digamos, la resolución busca como beneficiar a las micro y pequeñas cooperativas y mutuales, que en general hay muchas que son las que más problemas tienen para tener los papeles al día, ¿no? Y que aparecen en esta clasificación como sin clasificación. Quería saber qué impacto tiene eso, y si va a haber un periodo de implementación de la resolución, porque dice que rige a partir de ya rige la resolución, entonces, digamos, hay como muchas obligaciones que ya están en danza y que todavía falta, digo, que esto baje a las organizaciones y que lo puedan hacer. Y después también quería consultar, había, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las asambleas unánimes, quedan fuera las organizaciones que son sujeto obligado de la UIF. Entender un poco por qué eso, digamos, porque hay organizaciones que quizás son chicas, pero porque reciben donaciones pueden quedar como sujetos obligados, si se contempló eso o se estaba pensando solo en las de crédito. Eso simplemente. Muchas gracias. Cristina Mangravide y después Andrés, y ya le devolvemos la palabra a Elio. Sí, era una inquietud sobre el tema del convenio de convivencia, digamos, que es digamos, el convenio de cómo trabajar entre los compañeros. Cuando uno presenta el convenio, a mí, por ejemplo, me pasó que nunca nos dijeron que había que hacer un trámite aparte después de presentarlo. Y nos encontramos, muchas cooperativas nos pasa eso, que nunca nadie nos dijo que no es solamente presentarlo y que esté aprobado en el consejo, en la asamblea, sino que hay que hacer un trámite aparte y bueno, un poco era simplificar si se puede aportar esto de que sería necesario simplificar ese trámite o unificarlo a la presentación de la asamblea. Estaba también Raúl Huidobro, que había levantado la mano y yo no lo vi. ¿Querés intervenir? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Celebro esta reunión y también que podamos tener diferencias que son lógicas dentro del pensar de cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de cooperativas de la industria cárnica y hay cosas que no estamos viendo que puedan de alguna manera tener una incidencia para mejorar nuestra situación. Creo que habrá que discutir y habrá que debatir algunas situaciones concretas sobre esta normativa que salió. Esto ya es una resolución a la cual nos vamos a tener que adecuar, pero también va a haber cosas que tendríamos que modificar y vamos a tener que plantearnos cómo mejorar estas cuestiones que son a veces de corte político más que de corte normativo, porque nuestro sector no está visible, el de las recuperadas, en un montón de aspectos, y necesitamos que se vean, que se sientan, que sepan que estamos, que existimos, que producimos, que ya llevamos 15 o 20 años de producción
y que lo que era inviable para algunas patronales, para nosotros los trabajadores lo hicimos viable. Y estamos trabajando de una manera en donde a veces tenemos que estar rediscutiendo todo, y con estas nuevas resoluciones ahora nos vamos a tener que adecuar a una determinada normativa, porque el INAES no solo está sentado, como dijo Eleonora, arriba de la situación, sino que ejecuta una dinámica y ejecuta resoluciones. Y bueno, y esas resoluciones, si no creemos que sean convenientes, habrá que discutirlas, habrá que debatirlas. Y en ese sentido, como trabajadores, y respetando nuestros intereses de clase, sabremos llevar adelante las discusiones que tengamos que tener. Creo que el tema del certificado de retribución va a ser un punto importante para poder discutir. Eso nos va a llevar a marcar dónde estamos parados, quiénes somos, qué hacemos, cuál es la lógica entre una cooperativa de 3 compañeros que debe haber, que debe existir, que celebro que existan, pero que también en una escala nuestra que tienen 170, 180 trabajadores autogestionados puedan tener una resolución que nos sirva a todos. Creo que hay que discutir la cuestión sobre todo de qué significan las cooperativas de la producción, y no solamente las cooperativas como para hacer contención. Necesitamos hacer política de desarrollo, y esa es la discusión que tenemos que darnos también. Esa es una discusión central, es lo que decía el compañero Marcelo hoy. El compañero decía, yo pienso en el pedazo de pan cuando salgo a trabajar. Nosotros todos los días, cuando hay que abrir un frigorífico, estamos pensando en la luz, en esto, en aquello, pero pensamos que la familia tiene que mejorar, que los hijos de nuestros hijos tienen que estar mejor. Y eso habrá que discutirlo, porque hay cuestiones normativas que tendremos que visualizarla mejor. Eleonora es una máquina de responder, nosotros somos laburantes, pero hemos aprendido a gestionar y también a discutir. Andrés. Bueno, ya nos acercamos al cierre. Bueno, Eleonora va a tener que responder todavía unas cuantas preguntas. Pero mientras tanto también creo que hay que rescatar un poquito que se dijeron o que se plantearon, digamos, ¿no? Obviamente que, bueno, la exposición de Eleonora fue muy buena, muy completa, muy didáctica también, y responde todo, como dice el Vasco Huidobro. Responde todo, pero hay algunas cosas que creo que exceden la resolución, ¿no? Y que obviamente salieron como planteos y salieron no casualmente, sobre todo de los compañeros y las compañeras que vienen de organizaciones, de organizaciones de cooperativas de trabajo autogestionado, recuperadas, etcétera. Porque ahí es donde están los mayores problemas, ¿no? Y que tiene que ver con la normativa, que tiene que ver con muchísimas cosas, pero no solamente con la mutuales normativa. También, las mutuales también, por favor, siempre nos dejan aparte, bueno, las mutuales también. Está bien. Gracias. Las cooperativas, las mutuales y el trabajo autogestionado en general, que excede muchísimo incluso las formas legales. A ver, no estamos discutiendo solamente cuestiones de normas y cuestiones legales. Lo que pasa con todas las normas es que impactan o son impactadas las dos cosas por la realidad social, política y económica, y hay discusiones de que la normativa a veces están inscriptas en esas discusiones y otras cosas que no. Y obviamente que yo estoy de acuerdo con que esta resolución es prácticamente lo máximo, quizá lo mejor, no sé si, supongo que sí, no soy tampoco, no tengo esa expertise jurídica, digamos, pero supongamos que es así, me parece que lo es, sin tocar las leyes, porque creo que esa es la otra gran discusión, digamos, ¿no? Digamos, el límite
que tiene esta resolución, Leonora también lo explicó claramente. Bueno, es el artículo de la ley de la 20377 o tal y otra cosa, digamos. Ahora, modificar las leyes y, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el trabajo autogestionado, no es que se resuelva con una así nomás, y es algo que requiere una discusión que hace mucho tiempo que ya se está dando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las cuestiones normativas, tiene que ver con las cuestiones, el impacto en las cuestiones laborales, pero sobre todo es una discusión, tiene que ver con lo social, con los efectos sociales, con la economía y con la política. Y ahí es donde está la discusión. Yo coincido, digamos, con Rufino, coincido con el Vasco Huidobro, coincido con Marcelo, que no te equivocaste de reunión, sino que son todas las cuestiones que están, que subyacen a este debate. Digamos, acá, ¿por qué nos pareció que era interesante discutir esta resolución? Porque tiene un impacto grande y porque realmente, por primera vez en muchos años, cambian cuestiones fundamentales que hacen el funcionamiento de las organizaciones. Pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas que quedan afuera. También, digamos, este es un consejo consultivo que estamos proponiendo debatir muchas cosas, y todavía, digamos, nos falta un poco más de actividad, digamos, en el arranque de esas discusiones. Una de esas cuestiones es la Comisión de Legislación. Esa comisión ya está trabajando con la coordinación de Mario Schussmann, está Leonora también, digamos, hay mucha de la gente que viene pensando las cuestiones jurídicas, preparando una hoja de ruta para proponer al Consejo. Y eso va a estar dentro de muy poco tiempo, en una semana o en 10 días, ya vamos a poder tener, digamos, ese primer planteo para discutir estas cuestiones esenciales. También el tema del financiamiento, el del acceso al crédito, hay toda una serie de cosas que queremos debatir y que estamos organizando los mecanismos de discusión. No la discusión en sí misma, sino los mecanismos de discusión. Y nos parece que, digamos, esa es un poco la intención también cuando ponemos a debatir estas cosas. Y alguien dijo, creo que fue Luis Levin, estamos discutiendo a posteriori de la toma de resolución, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de discutir, de poner el marco de debate de las cosas que faltan cambiar, ¿no? Que falta modificar y que faltan hacer. Y para eso se supone que estamos, para eso se supone que es el Consejo Consultivo, pero también el Consejo Consultivo no resuelve, ¿no? No es el directorio del INAES y mucho menos es el Congreso Nacional. Entonces, para estas cosas, lo que sí podemos hacer, lo que está a nuestro alcance es clarificar la discusión y buscar la manera de encauzar consensos, que participen las organizaciones, que participe el sector académico, que participen los que tengan que participar, para por lo menos llegar a decir, bueno, señores legisladores, directorio del INAES, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, los que tengan que intervenir, les alcanzamos este material y tratamos de llegar a este consenso o a esta dirección. Entonces, bueno, ahí, digamos, el Consejo Consultivo es un espacio abierto de debate que lo ponemos, el INAES pone a disposición, pero que tiene también esas limitaciones y esas potencialidades, ¿no? Vamos a tratar de pasar por encima de todas las limitaciones que podamos, mientras podamos, y vamos a tratar de desarrollar todas las potencialidades que el espacio tiene, pero sepamos que este espacio tiene estas características. La discusión sobre el trabajo autogestionado, sobre la economía y las formas de la economía que surgen de este sector, sean cooperativas de todos los tipos, sean mutuales, para que no me digan que me olvido de las mutuales, sean organizaciones de todo tipo de la economía popular, tienen una potencia enorme,
si estamos acá porque estamos convencidos de eso, no porque estemos enamorados de las cooperativas, por la cooperativa en sí misma, o de cualquier tipo de estas organizaciones, sino porque vemos la enorme necesidad que tiene una gran parte de nuestro pueblo y que se empieza a organizar o se ha organizado de esta forma, digamos, ¿sí? Ahí yo creo que esta resolución sí aporta si la sabemos ver en su contexto. ¿Sí? Y en ese contexto es un avance para una institución que durante tantos años fue prácticamente inmóvil, ¿no? Así que creo que eso sí es importante, y con esto, digamos, cierro para hacer un discurso tan largo, porque acá, bueno, queríamos escuchar a Leonora exponer. Creo que hay, para las cuestiones más técnicas, hay un montón de herramientas que se pusieron a disposición, que están ahí en el chat, y las vamos a mandar al grupo. Pero después hay una discusión política muy clara, que es la que tenemos que seguir dando, que no la agotamos hoy, ni la vamos a agotar tampoco mañana. Y un comentario metodológico sobre la comunicación del Consejo, antes de volverle la palabra a Leonora. Nosotros armamos un grupo y tenemos ahí una limitación, que no queremos que sea el típico grupo de WhatsApp, que llegan 250.000 mensajes, por eso terminamos optando por una cuestión de que solo los administradores manda mensaje, porque es un grupo de comunicación. Pero eso, el resultado del problema que tenemos es que no estamos recibiendo el ida y vuelta. Entonces lo que vamos a hacer, digamos, por un lado está las distintas instancias, está el correo electrónico, y vamos a poner un par de celulares de contactos nuestros, para que cualquier comentario que tengan nos las hagan sobre cuestiones que pasaron en el grupo, nos los hagan llegar y haya ya una comunicación más regular. Pero tenemos que perfeccionar todavía todo eso. Gracias. Eleonora, todo tuyo. Ahora bajé el nivel, pero estaba en máquina de responder, como me dijo Raúl, que ya me apodé así, ya le avisé a mis compañeros para que me digan, me encantó, máquina de responder. Bueno, empezamos, Juan. Y respondo a un pedazo a Miriam. ¿Por qué no las de crédito? Pues las de créditos tienen un régimen especial, tienen una regulación especial por la UIF, entonces no se quería tocar toda esa regulación particular, ¿sí? Pero lo tomo y se lo traslado a Mimi. Lo de bajar costos, Juan, sí, claramente. Y le respondo también en parte a Raúl. Las recuperadas tienen un lugar en esta resolución. De hecho, si ven el trámite pro forma, y digamos, porque varios de los compañeros que diseñaron el espacio vienen del sector de las recuperadas, hay un ítem en donde vos tenés que informar si sos una empresa recuperada ya en el trámite de constitución. ¿Por qué? Pues se le va a dar celeridad a las recuperadas y se va a bajar con formación en lo que necesite. Entonces, fíjense en el trámite tal, hay un ítem en donde dice, ¿vos sos empresa recuperada? Sí, pique, y ahí se acelera todo un trámite de inscripción. Así que no nos olvidamos, Raúl, de las recuperadas, somos fanáticos de las recuperadas, mi tesis de doctorado es sobre recuperadas, así que nada. Después, Juan, sí, hay anexos que no se publicaron, fue un error administrativo, se van a publicar. No obstante, la información va a estar toda en breve publicada. Marcelo, coincido con vos. Hay que pensar en todo lo que falta. Hay que eliminar a los contadores para las cooperativas pequeñas. ¿Sí? Basta de gastar plata en contadores. No puede ser. Perdón, Miriam me va a matar porque se queda sin trabajo Miriam, pero no. La idea es que una cooperativa que factura 200.000 pesos al año no puede tener un contador, no tiene que pagar un balance, ¿sí? Así que sí, todo lo que nos falta. Miriam, sin clasificar no. Manden un balance web aunque sea y va a estar clasificada la entidad, ¿sí? O sea, si no está clasificada es porque no mandó nada nunca ni nada. Y digo, manden algo, un balance web, una declaración y va a estar clasificada en el momento cero, ¿sí? La implementación se trabajó desde el momento cero, así que eso es algo que me parece que hay que reconocérselo a la gestión de Alex Roy, ¿sí? Y las WIF unánimes afuera por esto, porque tienen una particularidad, como muy... No se quiere tocar mucho eso. Cristina, cuando vos hablabas del convenio de convivencia es el reglamento interno. Ahora, como legales, va a estar más descomprimido en trámites de constitución, va a tener más tiempo para trabajar reglamentos internos, o sea, va a tener más capacidad para trabajar más rápido, ¿no? Pues sabemos que los reglamentos internos tardan un año, no pueden tardar un año. Tomo lo de unificar procedimientos, sí.
Así que, bueno, eso. Y esto de que se puede pedir una capacitación particular para hacer un reglamento interno, porque a veces los reglamentos internos van en contra de la ley 20337, ¿no? Dicen, bueno, los fundadores tienen más derecho que el resto, y ahí tenemos un problema. Raúl, me encantó el apodo. Sí, no hay que adecuarse tanto a la resolución, yo estaba viendo, por ejemplo, el registro de asociados en línea obligatorio, es para, no sé si tu cooperativa factura por año más de 2.000 millones de pesos o 4.300 millones de pesos, que son las que tienen que tener obligatoriamente el registro de asociados. Me encantaría que me digas que sí, y ahí te digo, bueno, si facturas eso, como mínimo llename el registro de asociados. Y el recibo de retribución ya lo tenían que hacer legalmente, no sé cómo tu contador firmaba un balance si no tenía documentada lo que le pagaba a los asociados. Lo que hace esto es facilitar eso, facilitar que si querés utilizar el sistema, lo utilizás, si no, seguís utilizando el sistema que venías utilizando, ¿sí? Y Raúl, yo soy fana de las RT, mal, Ruggeri lo sabe. Así que estamos en la misma sintonía. Andrés, sí, todo bien con los debates. ¿Cuánto tardó en sancionarse la reforma de la ley de concursos y quiebras? ¿Cuánto debate? ¿Cuánto poder político? Hay que reconocerle a Alex Roy y hay que reconocerle a Milagros Moya que en 4 meses generaron, no me va a dejar mentir Schuchman, que me lo confirmó el otro día, generó la resolución más importante desde que existe el INAES, desde que existe la ley de cooperativas. Entonces, y no solo generó la resolución, sino además la implementación. Desde el momento cero ya estaba implementada en un 100% casi. Mi Graciela, las mutuales, yo también quiero mucho a las mutuales, pero, por ejemplo, en el último directorio, el peso específico de las mutuales es muy chiquito. En el último directorio se aprobaron 99 cooperativas y 3 mutuales nomás. Y la cantidad de mutuales en el total son muy chiquititas, entonces había que atender principalmente la mayor demanda, la mayor exigencia, que era el cooperativismo de trabajo, y por eso se avanzó más, igual la normativa toca mutuales, pero se avanzó más en cooperativismo de trabajo, porque era la mayor demanda, era lo que más históricamente necesitaba ser atendido. Se va a avanzar en breve con mutuales, así que tranqui, y cosas piolas. Pero lo que pasa es que de la ley de mutuales hay que tocar un montón de cosas, no puede ser que haya que sea como en rebelión en la granja. Somos todos iguales, pero hay otros que son más iguales que nosotros y que pueden ir a la asamblea y pueden ir a ser autoridades. Pero bueno, nada, eso es también ley. Y para ley se necesitan otros canales. Bueno, no sé, eso simplemente. Siendo las 8:10 de la noche, agradecer mucho la participación, agradecer a Helio, máquina de responder y máquina de presentar. Creo que quedaron un montón de cuestiones para seguir discutiendo, que es lo que importaba, más allá de la necesidad de intervenir y que no quedar solo en la discusión y en el debate, que me parece que es también algo que compartimos, y la idea del Consejo, cierro con esto, es aportar al debate, pero para generar acción. Entonces me parece que bueno, ese es un poco el camino en el que estamos, y el debate creo que es en esa dirección, así que, y es fundamental para eso. Gracias a todos por estar. Grabamos el encuentro y vamos a compartirlo vía mail o vía el WhatsApp con un link de YouTube, etcétera, así que estará disponible para que se pueda escuchar de nuevo. Bueno, Eleonora, un abrazo grande, Elio. Abrazo, Cris, abrazo, Ya te llevaré alfajorcitos. Vale, genial. Un beso enorme a todos y un gusto verlo. Hasta luego. Chao, muchas gracias por participar. Adiós. Hasta luego. Chao a todos y a todas. Qué linda. Salir. Nos vamos. Qué lindo.